Y en este caso vamos a presentar el espacio de filosofía y política a cargo de nuestro amigo y compañero Nelson Villarreal. ¿Qué tal, Nelson? Muy, pero muy buenas tardes, aunque sea un decir, ¿no? Sí, mucha cosa junta, digamos, pero bueno, ¿desde dónde las leemos? Yo creo que hay que leerlas desde lo que instalan, lo que trasciende, lo que aportan los ciclos de vida, ¿no? Y previamente quisiera hacer mención, porque acaba de fallecer Belela Herrera, 98 años de vida de compromiso por los derechos humanos. Ya haremos una columna específica y retomaremos con Roberto Sabancha entrevistas y diálogos que tuvimos con Belela. Pero bueno, es dar gracias a la vida por esa vida. El dolor de la pérdida, evidentemente que nos impacta, pero en sí mismo creo que es dar gracias a la vida. Por otro, que ganó el Frente Amplio en La Valleja, nos venimos a enterar hace unos minutos. Esto es disruptivo en el proceso electoral, porque era bastante previsible el proceso electoral. Y entonces, bueno, también demos gracias a la vida que se va ampliando una propuesta como es el Frente Amplio en todo el país, respetando la diversidad de otras propuestas, pero sí apostando a gobernar para toda la gente. Pero bueno, hoy queríamos abordar el último viaje del Pepe Mujica. También dar gracias a la vida a pesar del impacto que significa la pérdida. Quizás me condiciona la vida cristiana, digo yo, pero la verdad que tenemos que aprender, ¿no?, a asumir, y creo que el Pepe lo decía expresamente, ¿no? O sea, había tenido su ciclo, ¿no? Y entonces, bueno, nos gustaba quizás tener un abordaje desde una perspectiva que sí ha quedado explícita en los medios, porque recorrer lo que sucedió en estos 3 días entre su último viaje, en la Capilla Ardiente, de alguna manera que recibió a un pueblo que lo fue a honrar, el reconocimiento global, regional, ¿no?, de distintos lugares. Todo esto está dicho en varios lugares, pero hay una particularidad que sucedió en estos días que muestra también algo que nos interesa, que es la relación que se expresa entre religión y política, entre lo que implicó la figura de Francisco, que hace 15 días también partió, y la de Mujica, que fue reivindicada por Lula en su visita, que recorrió 24 o 25 horas desde China, igual que Boric, para homenajear a un líder que ya no es solamente uruguayo, no es un líder de un sector político, es un líder latinoamericano, de la patria grande, digamos, con todo lo que implicó este concepto de patria grande que reivindicaban tanto el Papa Francisco como Mujica, digamos, ¿no? Entonces, me parece que el poder desgranar o analizar la perspectiva que yo te decía en horas anteriores, lo que implica la sacralidad religiosa y la sacralidad laica, ¿no? Es decir, lo que implica esa religión laica que de alguna manera instaló el Pepe Mujica en su estilo de vida, y la religión sagrada que el Papa Francisco representa. ¿Y por qué pongo esto? Porque creo que en un momento de regresividad brutal de valores, donde estamos viendo que los genocidios se dan a la luz del día, que las extremas derechas se imponen con sus discursos de odio, que apenas en 15 días se hayan ido, pero quedan presentes de distintas maneras, 2 figuras que marcan no solo a América Latina, sino al mundo, tienen que ser la perspectiva de mirar más allá del dolor, más allá que el dolor nos impacte, la pérdida, el desgarro de la partida, digamos, ¿no? Y en esa perspectiva ver cómo se fue configurando lo que configuró un pensamiento muy libre y dinámico con el que tenía el Pepe Mujica, y que también lo mostró Francisco en una institución, como analizamos la semana pasada, profundamente estructurada, conservadora, digamos, ¿no? Se pueden hacer sus símiles dentro de también entre la izquierda y la Iglesia Católica, algunos hacen de alguna manera, de cómo las estructuras políticas, ¿no?, miden y se mueven respecto a esto. Pero bueno,
En esa perspectiva yo creo que hay una mirada, ¿no?, que vale la pena, que hace a la condición filosófica de Mujica, que muestra eso que se ha llamado el sabio, ¿no? Yo recuerdo que en el primer gobierno de Vázquez, yo estaba como asesor de OPP, y dialogamos bastante con Agassi, que era el subsecretario del MEGAP, y ministro era Mujica, y entonces yo le decía, mirá, Tabaré Vázquez es Descartes filosóficamente, las ideas claras y distintas, mientras que Mujica es Pascal, aquel que pasión y razón, y entonces a Agassi le encantó esta idea de comparación, de cómo el gobernar hacía también a la filosofía y cómo encaraban la relación. Y es ese, de alguna manera, Mujica, que se muestra como un estoico, por un lado, es decir, como una práctica donde no quedar sumido a la inmediatez, y todos sus discursos, sus relatos, de no quedar sumidos al sistema, ¿no? Y por otro lado, su influencia notoria en el pensamiento franciscano, digamos, ¿no?, que también él lo seculariza, pero lo expresa también religiosamente, que van a mostrar de alguna manera este paralelo con el Papa Francisco, ¿no? O sea, que es una práctica de vida es la que da coherencia, y la coherencia es la que da testimonio, y entonces los compromisos son en base al testimonio y la coherencia. Y esto me parece que sintetiza la forma de ser filosófico, no como idea, sino como prácticas, ¿sí? Y es en esa perspectiva que justamente tengo en el curso que doy de religión y política una estudiante japonesa, y esa estudiante dijo el otro día, ¿no?, la similitud, ¿no?, de esa práctica de honrar la vida que tiene la cultura japonesa en determinadas prácticas, como tienen los estoicos, y veía en Mujica que llegó hasta Japón y está traducido al japonés. Una cosa que decís, ¿cómo es esto, digamos, ¿no? Que muestra entonces que penetró burbujas que hoy no penetran otras formas de entender la realidad, y esto es interesante, ¿no? En estos procesos del tecnofeudalismo, donde todo está construido en base a un gran hermano, ¿no? O sea, que reproduce odio, o reproduce consumismo, o reproduce destrucción del ambiente o de pueblos, que una práctica de vida trastoque esto. Y se cruza con esa forma de entender lo religioso, que él lo expresa en su forma agnóstica, dice yo no creo en Dios o no, entonces no pasa por lo sagrado religioso explícito como pasa en el Papa Francisco, y sin embargo ambos fueron no solamente tuvieron un vínculo donde se encontraron más de una vez, sino que me vengo a enterar ahora por Álvaro Padrón, que lo dice en los medios de comunicación, que el Papa Francisco le pide a Mujica que le hable a la juventud argentina para justamente inspirar este diálogo entre los jóvenes y en la sociedad y en la política para superar grieta. Bueno, yo sabía del diálogo que había tenido el Papa Francisco con Mujica y Obama por el tema de los sirios. Claro. O el diálogo que había tenido el Papa Mujica con el Papa Mujica, por el Papa Francisco, ¿no? O sea, como dijo Samper, ¿no? Me acuerdo en el encuentro de 2023, tenemos un Papa laico que era Mujica y un Papa religioso que era Francisco, digamos, ¿no? Y esa síntesis queda clara, que expresa muy bien esa perspectiva de alguna manera, ¿no? Bueno, Pepe le había pedido, ¿no?, al sí, Papa Francisco de alguna manera pregar por la paz en Colombia, ¿no? Bueno, era otro tema, ¿no? Claro. O sea, grande que Mujica fue mediador o aportó en el proceso de la paz en Colombia, pero también involucró a Francisco, y yo que soy parte de la Alianza para el Desarme en América Latina, donde está Colombia, México, Brasil, y estamos también por Uruguay, sabemos muy bien el rol que jugó a través del cardenal Czerny, que apoyó toda esta cuestión, y Mujica ahí fue un tejedor, ¿no?, en este sentido. Entonces, uno podría decir que las prácticas de Mujica como las de Francisco son antisistema. ¿Y por qué traigo este tema, como yo te decía hoy temprano? Hoy lo que parece hegemonizar es el antisistema del odio, el antisistema de la discriminación, la antimigración, ¿no? Sin embargo, Mujica como Francisco representaron un antisistema sobre la base del reconocimiento del otro, ¿no? Sobre la base de la solidaridad, sobre la base de el hacerse cargo
¿no? De las desigualdades para trastocarlas. Entonces, sí queda claro que las nuevas generaciones hoy reclaman de trastocar un sistema que hegemónicamente está destruyendo, tanto en lo políticamente correcto como en sus formas más extremas del odio y la disrupción, digamos, ¿no? Interesante cómo ese vínculo entre lo religioso y lo secular lo vimos en el propio velorio, donde dos monjitas, una de ellas, Querubina, que yo la quiero mucho y ya la entrevistaremos, que tiene 90 años esa capuchina, que se hizo abogada a los 60 para defender a las jóvenes pobres. Ya siendo monja joven, trabajaba en la cachimba del Piojo en un lugar muy pobre, y la que iba a aportar era Lucía Topolanqui, que, perteneciendo a un sector social económicamente acomodado, llegaba en el auto, lo dejaba a un lado y entonces iba y trabajaba. Y el rol que jugó esa congregación, sobre todo también las dominicas en Lucía, y el vínculo que de alguna manera vieron en Mujica como el que representaba esos valores, digamos, ¿no? Ver a la salida del Parlamento a una joven catequista que reivindicaba el rezar por Mujica, porque estas monjas habían ido a rezar, y lo que Mujica significaba como testimonio de coherencia. ¿Por qué traigo esto? Porque estamos ante una nueva forma o síntesis de relación humanista entre la política y la religión, cuando estamos viendo síntesis de fundamentalismo religioso. Estamos viendo síntesis, ¿no?, a través de Milei o de Trump o de Bolsonaro, que religión y política son fundamentalismo para destruir. Claro. Acá estamos viendo como sinergias en favor del humanismo, digamos, ¿no? Y esto, reivindicarlo, situarlo, relatarlo y hacerlo ver en un espejo es muy importante para que justamente las formas tradicionales no se apropien del discurso religioso a través de la política, o a través de la religión se apropien de la política para destruir el humanismo, digamos, ¿no? O sea, destruir lo que implica la convivencia. Entonces ahí me parece como sobremanera interesante el poder analizar esto, porque algunos mojones que yo recuerdo de cómo Mujica apelaba a la inspiración franciscana de alguna manera, ¿no? Basta preguntarle a los amigos del MPP su cosmovisión de los salarios, por ejemplo, digamos, ¿no? O preguntarle en las discusiones que uno puede tener sobre los voluntarismos y sobre los ascetismos, y las pertinencias, pero de poner la lógica de que el militante no es un rentado en el sentido, ¿no? Y es interesante porque remite mucho a esa cosmovisión franciscana que siguió la vida de Mujica, tanto en la perspectiva de lo que implicó conventuales, espacio en el cual cuando los tupamaros salen de la cárcel tienen ahí un espacio, ¿no?, que los acobijó, y remite a aquello del artiguismo, cuando Elío echa a los franciscanos de Montevideo y les dice váyanse con sus amigos los matreros, ¿no? Entonces los franciscanos vieron, ¿no?, en ese proceso, en ese vínculo, la relación entre matreros y utopía. Recordemos que Tomás Moro estaba muy presente ahí también para esto, al punto que un presidente Mujica pidió una misa por Chávez cuando estaba enfermo. Claro. Con el mayor de los respetos, se estaba violando la laicidad uruguaya, ¿sí?, en su transgresión, ¿no? Muy interesante ese Mujica narco, ese Mujica que se desbordaba en sus roles. A mí me da gracia cuando hoy de repente se dice que viola la laicidad el presidente porque va a una celebración como presidente y no hace un acto religioso. En aquel momento Mujica pidió un acto religioso, y entonces eso muestra que Mujica tenía una cosmovisión donde los límites institucionales, racionales, esto de Descartes que yo decía, ¿no?, comparándolo con Tabaré, que también tuvo una relación muy importante con el factor institucional religioso, no lo fue en la subjetividad como lo fue Mujica, ¿no? Y por tanto, esos valores que reivindicaba Francisco, que por suerte de alguna manera vimos que en el nuevo Papa León XIV permanecen, sobre todo en lo que tiene que ver
con la opción por los pobres, que tiene que ver con los movimientos populares. Hoy el Papa León XIV saca un Twitter que dice que los movimientos populares, las organizaciones de los trabajadores y el visibilizar los derechos de los pobres es importante. Bueno, da continuidad a esto. Mujica también queda presente en sus prácticas, ¿no? Y queda presente en esa juventud, en esa adhesión que vimos, que va más allá de lo sectorial, porque esto es muy interesante, trasciende dentro de la propia izquierda y dentro del propio país y dentro del propio continente y en el mundo, como vimos, ¿no? Entonces, ¿en qué medida, como la Escuela de Frankfurt en su momento estudió, cuando una racionalidad no tiene un motivo de pasión o de fe secular o religiosa que movilice el compromiso por la esperanza de lo nuevo, deja de servir al pueblo, ¿no? Claro. Y Mujica eso parece que lo tenía muy claro, ¿no? O sea, esa cosmovisión donde pudo poner o entrelazar esas distintas perspectivas o cosmovisiones, digamos, ¿no? Entonces uno puede como recorrer, yo recuerdo cuando se crea el Fondes, en el Molino Santa Rosa hubo una reunión, y entonces cuando él argumenta por qué la autogestión como forma económica, rápidamente dice, no es solo para repartir plata igualitariamente, es como pensaban los franciscanos, se comparte la vida, ¿no? Me acuerdo hasta ahora porque yo estaba presente en ese momento, o sea, él tenía como un imaginario, ¿no? Que quizás uno podría decir que filosóficamente era un estoico, que en ese imaginario franciscano de vida lo vivió en su manera de actuar, y políticamente era más un anarco, ¿no? Que un indisciplinado, ¿no? Por la manera en la que se movía y generaba contradicciones que nos generó a mucho, y no las quiero obviar, ¿no? Las calenturas que el propio Mujica me provocó a mí en algunos temas, pero sin embargo supera la admiración, para mi caso, de esa coherencia, esa perspectiva de sentido de la existencia, ¿no? Él decía, hay que tener un motivo por qué entregar la vida, digamos, ¿no? Claro. Pensando en Belela, que también lo decía de alguna manera, ¿no? Y lo vivía. Pensaba en esto de el triunfo de alguna manera de la visibilidad de todo esto que vos mencionás, de lo que expresó y de alguna manera se dio a conocer en el mundo de Mujica. ¿Es el gran triunfo? Digo, más allá de específicamente de haber visibilizado todas estas cuestiones, de poner no al consumismo, al derroche, de haber puesto todo esto en un mundo que digo, como vos mencionabas ahí, parece que digamos que vuelve a otro, ¿no? Y donde el individualismo se exacerba, ¿no? Y digo, Mujica es todo lo contrario, pero sin embargo la explosión que hoy vemos a partir de su muerte en todo el mundo aparece como reivindicando todo lo opuesto a Trump, Milei, Bolsonaro. Y digo, ¿es una suerte de triunfo de Pepe, esa suerte de visibilidad comunicacional? Bueno, es muy interesante. Hay que dejar pasar el tiempo, estamos todos con la emoción para poder evaluar más racionalmente cuál es la trascendencia o no de la disrupción. Uh-huh. Lo que sí se puede hoy decir que su manera de vivir y lo que impactó comunicacionalmente instaló una subjetividad de antisistema, ¿sí?, que es necesaria, que no esté acaparada solo por el antisistema del odio, sino que Mujica instala un antisistema de vivirse de una manera para poner en contradicción o conflicto lo que termina generando la desigualdad, ¿no? Lo que termina generando la sociedad del cansancio, lo que termina generando las formas de el individualismo, porque que en su manera de vivirse y como comunicó, creó subjetividad colectiva,
porque eso es muy interesante, se provocó una subjetividad colectiva en la cual se vieron en el espejo desde los más pobres, los jóvenes, la diversidad religiosa, me faltó decir, ¿no? Susana Andrade, ¿no? O sea, la ubandista que va y hace un rito en el momento donde estaba el féretro de Mujica. Logra incorporar, ¿sí?, miradas diversas que dan sentido colectivo, porque la base de la República, la base del movimiento popular, la base de la emancipación es que exista conciencia colectiva. Y por tanto, lo que Mujica logra con su manera de vivirse, con su forma de comunicar, son bases de conciencia colectiva. Si eso luego se institucionaliza, si eso luego logra proyecto político sistemático, habrá que verlo, digamos, ¿no? Y eso pasa más por decir, bueno, en qué medida lo que inspiró Valle Ordóñez, lo que inspiró Wilson Ferreira Urnate, Sereni, Tabaré Vázquez, digamos, ¿no? Hoy Mujica, que trasciende más que cualquier otro referente histórico uruguayo. Esa conciencia colectiva de que lo que importa es la esencia del vivir libre, de ser dominado, explotado, sumido al sistema. Porque fue lo que dijo de alguna vez en su vida. Primero lo hizo en la guerrilla y después lo hizo en su práctica política. Muy bien. ¿Eso instala una forma de conciencia colectiva? Bueno, lo veremos si se apropian los distintos sectores sociales, más allá que sean o no sean sectorialmente mujiquistas, para decirlo. Uh-huh. Y queda claro, lo vimos en una cantidad de actores que reivindican que él instala una práctica, él instala una conciencia colectiva que en definitiva puede romper las burbujas que el sistema que hoy tenemos está generando, que no es nada fácil. La pregunta es si somos capaces, los que todavía sobrevivimos o los que seguimos viviendo y luchando con la idea de la esperanza de un mundo mejor, ¿no? Dejar un mundo mejor, como decía Mujica. ¿Es posible? Bueno, yo creo que él dejó algo, ¿no? En ese sentido. Instaló un marco de conciencia colectiva. Instaló un marco de por dónde hay que transitar, no quedar sumido al sistema. Lo hizo desde una práctica estoica, desde una práctica, como yo le llamo franciscana, o desde una práctica muy libre, ¿no? Uh-huh. De la misma forma que el Papa Francisco. Pero todo eso va a cuajar en formas políticas, va a cuajar en conciencia de derechos, va a cuajar en objetivos políticos, va a cuajar en unidad de la izquierda para producir cambios, ¿no? Para ir más a lo específico. Está clarísimo, Nelson. Roberto, qué alegría en verte. Lo tenemos ahí para el cuarto bloque a Roberto, que ya está entrando al Meet, que es la manera que nos estamos comunicando en este momento aquí en Radiográfica, en De Fogón en Fogón. Nelson, el agradecimiento de siempre, sí, las gracias. En una comunicación que la verdad que no esperábamos, sí. pero bueno, me parece que valía la pena poder tener este ida y vuelta. Una de las cosas que me pasa igual también, y pienso, ¿no? ¿Por qué es tan fuerte lo de repasar, y lo digo por todos los medios en general, ¿no? Mujica, casi ahí, al 90 años de vida, ¿no? Y la verdad que la etapa de podríamos decir, de política armada que practicó, es escueta. porque estuvo la mayor parte preso como integrante del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Fue poco, pero sin embargo es como, digamos, es un hito en su vida. Digo, puede ser por el Uruguay republicano, digo, hay otros referentes, y en definitiva Mujica tampoco es el que llega
por una revolución triunfante a ser presidente o a ser el jefe de Estado, sino que llega a través de una elección democrática, etcétera, etcétera. Digo, es fuertísimo, ¿no? Cómo se recupera aquel paso de Pepe con respecto a haber agarrado los fierros, ¿no? Claro, pero ahí yo creo que hay un hilo conductor, por eso yo hablaba del antisistema. Mujica fue un antisistema agarrando las armas, fue un antisistema en cómo se vivió en la cárcel, ¿no? O sea que los textos, las películas lo muestran, ¿no? Cómo se construyó la política democrática y de la construcción de un movimiento político, y cómo fue y se construyó como presidente. Siempre desde un lugar de antisistema para mí. Claro. Esta cosa es fundamental. Hay un hilo conductor. Si la vía mejor era la armada o la partidaria política y no armada, es una discusión pertinente, pero que lo central para mí es que es una persona que, esto que se ha reivindicado, yo las pocas veces que charlé con él, que hablamos de filosofía justamente, esta capacidad de decir no me sumo al sistema, en un momento no me sumo al sistema haciendo política a través de las armas, porque él siempre consideraba que hacía política. Exacto. Y como claro. Yo vengo de una tradición donde para mí no se hace política con las armas, por tanto discrepo con Mujica en esa fase. Está pero bien. Sin embargo, hace eso. Y en la cárcel, la forma que uno lee que se vivió desde la locura, hablábamos ayer con una psiquiatra de Vilar de Voz, justamente viendo, ¿no? Cómo la cárcel enloqueció, pero en la cárcel también la locura era una forma de defensa y resistencia, ¿no? Y cómo la forma de ingresar al sistema político de la izquierda, el sistema político nuestro, el Pepe siempre se paró en esos márgenes, en ese juego de adentro y de afuera, que para algunos es profundamente negativo esto, aceptemos. Yo creo que tiene la validez que siempre pudo reivindicar esta idea de no me sumo al sistema. Sí. Al punto no me pongo una corbata para ser presidente. Exacto, y anterior el haber entrado en los famosos vaqueros al Parlamento, ¿no? Claro, con su la moto. moto. Claro. Bueno, pero todo eso que no es marketing, todo eso que no es postura, sino que es estilo de vida, es lo que genera el interés, me parece, sobre todo en los jóvenes. Claro. Ser coherente. Cuando uno ve que hay discursos por la austeridad y andan en un Rolls Royce. Entonces, es decir, de alguna manera me parece que habría que leer. Otra cosa es decir, bueno, estudiemos, analicemos a el Mujica guerrillero, al Mujica preso, al Mujica articulador político, al Mujica ministro de ganadería, al Mujica presidente, ¿no? Está claro. O al Mujica sabio que posteriormente se junta con Sanguinetti, la calle Herrera, y todos dicen, bueno, pero entonces son todo lo mismo. O en realidad se pretende instalar un espacio común, digamos, ¿no? Da para mucho, pero capaz que yo, por mi perspectiva, creo que hay que mirar hilos conductores, y para mí el hilo conductor es el antisistema. Para algunos traicionó de alguna manera al antisistema solamente aceptando gestionar el capitalismo, solamente, ¿no? Bueno, pero creo que es de debate. Lo que sí queda claro que instaló una manera de vivirse, de actuar, que interpela. Después habrá que discutir cómo esto trasciende en institucionalidad, en esa conciencia colectiva de provocar un cambio la sociedad, digamos, ¿no? Y no solamente estar en ella. Pero bueno, creo que da para mucho, da para mucho. Sí quiero volver a cerrar un tema, la importancia que tiene para la izquierda latinoamericana hoy la articulación con lo religioso desde el humanismo y no desde el fundamentalismo como lo está haciendo la extrema derecha. La forma en la que creo que deja Mujica con Francisco y lo que se visibilizó en estos días es que deben hacer sinergias, formas religiosas, políticas, culturales, por el humanismo, ¿no? Y eso es profundamente rescatable.
Aprovechamos y el equipo de Fogón en Fogón, acá Oscar Trinidad, Roberto Sabán desde Montevideo, te damos las gracias de siempre, sí, bueno, por este tiempo y todos los tiempos que te tomás para dedicarnos las columnas de filosofía y política que compartimos aquí en De Fogón en Fogón por Radiográfica. Un placer para mí. Gran abrazo a ambos. Chao, Nelson, un gusto. Estamos viendo.